Buenos días, muchachos. Buenos días. Muy bien, entonces continuamos con preeclampsia, ¿no? Ya para cerrar el tema. Cierto. Ok. Bueno, pues comienzo de una vez. Sí. Ok. Pues continuando con el tema de preeclampsia, nos quedamos en el tratamiento. En la bibliografía mencionaba que el único tratamiento definitivo pues era la expulsión o extracción de la placenta. Esa pues normalmente se da de manera natural al momento del parto o en caso de emergencia tenía que extraer por medios quirúrgicos.
Esto decía que podía ocurrir en ausencia del feto, o sea, esto en caso de que el parto fuera natural, que el feto saliera primero, se tenía que expulsar lo más rápido, extraer la placenta lo más rápido posible. También decía que si las presentaciones o las manifestaciones persistían, se debían evaluar los productos placentarios que normalmente salían a torrente circulatorio una vez culminado el parto. Dentro de las indicaciones para la expulsión de la placenta, de manera urgente prácticamente se podría decir, decía que era la evidencia de una disfunción orgánica, algún descontrol de la presión arterial, fallo en el crecimiento fetal o una edad gestacional mayor a 37 semanas. ¿No? Esto pues para evitar las complicaciones que pudiera tener dentro del feto o dentro de la madre. Okay. Se decía que en caso que cuando está indicado la expulsión de la placenta era el mejor desenlace y tenía menor riesgo pues, para la madre y tanto para el feto. Decía que en caso de que el feto no cumpliera las 37 semanas de maduración, las 37 semanas de gestación, se tenían que utilizar glucocorticoides para la maduración pulmonar, ¿no? Dentro de estos, pues el más utilizado es la dexametasona, y pues esto a su vez le iba a dar un mejor pronóstico y desenlace al feto. En el caso de la madre, pues se va a relacionar con otros factores que vamos a ver más adelante. Dentro de los manejos que encontramos en la bibliografía, venía un manejo general, donde decía que este se debía aplicar para toda paciente que tuviera preeclampsia. En este caso se decía que se tenían que hacer laboratorios y revisiones de 1 a 2 veces por semana, esto pues por el alto riesgo que podía conllevar a un descenso pues materno y fetal. Dentro de los parámetros que se debían de evaluar pues estaba el conteo de plaquetas, la creatinina sérica, la AST y la CTG. También decía que era importante la cuantificación de la proteinuria, pero no era necesaria la razón de proteína y creatinina, en este caso, pues, que era mayor a 30 miligramos sobre milimol. Y pues también decía que se tenían que verificar el crecimiento fetal por medio de, pues, el ecodoppler era la mayor, pues, indicación, en este caso para verificar la circulación de las arterias y venas umbilicales. Seguido de esto, pues venía que uno de los principios más importantes de la preeclampsia era el manejo de la presión arterial. Esto pues era para prevenir un EBC, el cual puede llegar a ser mortal en el caso de de la madre, y también otras secuelas a tejidos en particulares, como pudiera ser el corazón, los riñones, entre otros. El tratamiento no solo afectaba el curso de la preeclampsia, sino que iba a afectar iba a afectar de manera que se iba a controlar y se iba a reducir uno de los indicadores para la expulsión placentaria, pues en este caso decía que estaba indicado para pacientes que tuvieran una presión arterial sistólica mayor a 160 o una presión arterial diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Perdón. Decía que el objetivo ideal en una paciente que ha tenido preeclampsia era tratar de mantener una presión arterial diastólica menor a 85 milímetros de mercurio, y pues que también estaba indicado o se debían de tener valores de la presión arterial sistólica de entre 110 y 140 y de la presión arterial diastólica de 80 a 85 milímetros de mercurio. Estas indicaciones pues, van a orientar el tratamiento que se tiene que dar. En este caso decía que había tratamientos para las fases agudas de la hipertensión o para las fases crónicas, ¿no? En este caso, las crónicas eran aquellas madres que ya habían iniciado su gestación con hipertensión, y las agudas son las crisis que pueden presentar. Dentro del tratamiento para las crisis agudas venía que la hidralazina era uno de los medicamentos más indicados. En este caso se decía que se iban a dar 5 miligramos por bolo intravenoso cada 20 o 30 minutos con un máximo de 20 miligramos, y esto por una infusión de 5 a 10 miligramos por hora. Seguido de esto, pues venían otras indicaciones, que era el abetalol y el nifedipino. En este caso, pues el abetalol se iba a dar en dosis de 50 miligramos intravenoso cada 20 minutos con un máximo de 30 miligramos en total. Y el nifedipino se iban a dar 10 miligramos por vía oral, ya sea que tenían que ser cápsulas y no tabletas. Seguido de esto, pues ya para los pacientes que tuvieran una hipertensión crónica, decía que el tratamiento de primera línea era la metildopa, que este se iba a dar de 500 a 2000 miligramos por día en dosis única. También la clonidina, que iba a ser de 0.2 a 0.8 miligramos por día. El oxprenolol, que iba a ser en dosis de 80 a 480 miligramos por día. Y el abetalol de igual manera indicado en la hipertensión aguda
en este caso las dosis iban a variar, iban a ser un poco más elevadas, de 200 a 1200 miligramos por día. Y ya mencionaba un tratamiento que iba a ser de segunda elección para todas las pacientes que presentaban hipertensión crónica, que pues en este caso iba a ser la hidralazina, la prazosina y el nifedipino, en dosis de la hidralazina de 25 a 200 miligramos por día, la prazosina de 1 a 15 miligramos por día y también el nifedipino de 40 a 120 miligramos por día. También decía que en estos casos estaba indicado el sulfato de magnesio a una razón de 4 gramos por cada 10 a 15 minutos, seguido después de 1 gramo, de 1 a 2 gramos por hora. Esto pues para evitar la profilaxis y la afección del sistema nervioso central, ya que pues como sabemos una hipertensión arterial, pues nos puede conllevar a un EBC y pues esto es como que profilaxis, mencionaba el libro para la indicación del sulfato, ¿no? En muchos países que están en vías de desarrollo no está indicado completamente, ya que se puede llevar a complicaciones, ¿no? Y por eso se tienen que tener en cuenta los parámetros como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, medir los reflejos y también la toma de ECG, ya que pues un exceso de magnesio en este caso pues alteraría los parámetros electrocardiográficos. Y también pues se decía que estaba reservada para pacientes con preeclampsia severa, pero pues esto en los países que están en vías de desarrollo, ¿no? En países desarrollados casi siempre se utiliza, ya que está un poco más estandarizado y protegido todo el desarrollo de la patología. Carlos, Uh-huh. bueno, ahí es que me te revolviste cuando estabas leyendo la tablita, pero no es como para aclarar, Uh-huh. y sobre todo hablarles la disponibilidad de lo que aquí usamos en México. Para hacer una hipertensión, por ejemplo, en la parte de arriba que dice hipertensión aguda, o sea, que esté ahí como que muy descontrolada, podemos utilizar IV, hidralazina, que como quiera no se consigue tan fácil en todos lados, pero hidralazina IV sí hay. Y la betalol es un poco complicado. La betalol no suele haber, al menos a nivel institucional, no hay la betalol. En los hospitales privados, en algunos, la encuentras. Y si no, tienes que pedirlo a Estados Unidos. Pero si no, las tabletas. Entonces terminamos usando tabletas. Pero es en cuanto a lo IV, ¿no? Y luego ya donde dice abajo, para el manejo en general de la hipertensión, que dice ahí lo de primera línea, metildopa, esa pues sí es una de las que más se usa en el embarazo. Clonina ya no se usa tanto clonina, la verdad. Trenolol, pues ni lo conozco, yo creo que eso debe ser a lo mejor en Estados Unidos. Y pues el abetalol que te digo, que ese pues lo puedes conseguir las tabletas, pero hay que pedirlas a Estados Unidos. Aquí como no tenemos la betalol, pues usamos metoprolol y nifedipino. Aparece ahí como de segunda línea, pero usamos el nifedipino SR, es liberación prolongada de cuenta, ¿no? Y aquí tenemos el que es el de 30 miligramos. Entonces, en general usamos para manejo de hipertensión, embarazo, entiéndase también preeclampsia, es metildopa, nifedipino, metoprolol, hidralazina y prazosina. ¿Okay? Pero acá siempre nos vamos primero por nifedipino o metildopa. Y bueno, hidralazina tal vez. Prazosina sería tal vez la última de esas cuatro. El abetalol sí es muy bueno, pero te digo, se batalla para conseguirlo aquí en México. Y acá lo del sulfato de magnesio se da como profilaxis para evitar convulsiones. Así tal cual, sobre todo estos en preeclampsias, pues no se le pone a todas, ¿no? Pero se les pone a las que pues está medio difícil ahí controlarlas, que puedes pensar, oye, pues a lo mejor esta puede evolucionar a una eclampsia. Entonces ahí sí es cuando les agregan el bolo de sulfato de magnesio. Y bueno, todo eso que pusiste ahí, que hay que medir la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, los reflejos y el electrocardiograma, es como para ver si te empieza a dar un indicio de que está empezando a algún, como un tino, algo neurológico, ¿no? Que luego puede seguirle a una convulsión. Generalmente los pacientes con preeclampsia severa idealmente se deben de manejar en terapia intensiva, aunque no haya convulsionado y aunque no se haya puesto todo mal, que sí requieren que estén muy pegados a ellos.
sobre todo bien controlada la presión, porque a veces los tenemos con dosis ya medio altas de, les tenemos el nifedipino, la hidralazina, la metildopa, bien difíciles de controlar. Incluso a veces usamos otros antihipertensivos IV, como nitroglicerina, pero esos que son de difícil control son los que más probablemente puedan evolucionar a una eclampsia. Entonces, sí ameritan estar en terapia intensiva, pues, por cualquier situación ahí de urgencia o de pues, alguna descompensación abrupta, ¿no? Y en la diapositiva anterior mencionabas de que pues obviamente la cura es, bueno, entre comillas, la cura o el manejo ideal es lo del pues, sacar la placenta, ¿no? Ahí está la fisiopatología de la preeclampsia. Y mencionabas que puede ser parto o cesárea. Prácticamente toda paciente con preeclampsia, salvo que esté muy light, yo veo que todos los ginecólogos van para cesárea. Porque la cesárea, entre comillas, es algo un poco más controlable por el ginecólogo, a diferencia del parto, pues. Y si bien es cierto, pues un parto pues, requiere que la mujer la tienes pues, pujando, haciendo esfuerzos. Entonces, imagínate si está hipertensa y luego haciendo fuerzas y no sabes tú si va a durar en el parto 10 minutos o una hora, pues como que las complicaciones a lo mejor son más probables, ¿no? Si la cosa no sale bien. Entonces, muchas veces, o casi que más bien prácticamente preeclampsia, la respuesta es cesárea, porque pues ahí tienes más controlado, te dan a la paciente, tal vez es más probable que controles alguna situación ahí de urgencia y la sacan bien rápido. Pues, o sea, como lo que quieres es controlar la preeclampsia, quieres sacar la placenta. Entonces con la cesárea pues la sacan pues, mucho más rápido que un parto, porque luego ya que entran a los partos van a ver que pues, paren al niño y luego sigue parir la placenta. Entonces, a veces ahí es cuando se vienen sangrados y cosas de esas, ¿no? Entonces, más bien casi siempre termina en cesárea y yo estoy de acuerdo porque también es más seguro para la paciente. Continúo, doctor, es como que se trabó un poquito. Sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, pues continuando, decía que ya que la preeclampsia estaba producida normalmente por una contracción del volumen ocasionada por el aumento de la permeabilidad capilar, la terapia de expansión de volumen era una opción de manejo, pues no muy viable, pero que se podía considerar en manos de expertos, ya que si no se controlaba o si se infundían más líquidos de los normales, pues esto podía conducir a la producción de un edema pulmonar. En este caso, pues decían que las principales indicaciones era para un paciente con tratamiento parenteral de hipertensión severa aguda y pues en este caso una mujer oligúrica, ¿no? Decía que no dar más de 1 litro de solución, de soluciones salinas, en este caso en un periodo de 4 a 6 horas, ya que pues esto era un poco más, era para tratar de controlar un poco más las complicaciones que se podían producir del edema. También decía que otras indicaciones era la transfusión de las plaquetas. En este caso decía que estaba indicado en los pacientes con una cuenta plaquetaria menor a 20,000 o una cuenta de 20,000 a 40,000, pero esta última indicación cuando se considere o se tenga la sospecha de que se puede producir un EBC hemorrágico en este caso. También decía que el plasma fresco en casos de microangiopatía y trombocitopenia era de mucha ayuda, ¿no? En este caso, pues era para evitar un síndrome hemolítico urémico y también una enfermedad hepática. Y decía que en caso de que se sospechara del síndrome HELP, en este caso no se tenía que utilizar corticosteroides, ¿no? Corticosteroides que podían agravar la sintomatología del mismo. Seguido de esto, pues el manejo posparto, vamos a tener que normalmente las mujeres que ya dieron a luz, la recuperación va a ser total en los 5 a 7 días después de la expulsión de la placenta. En este caso, pues decía que la proteinuria era un parámetro que se tenía que estar vigilando y que podía persistir hasta 1 año en condiciones normales. La presión arterial decía que se podía mantener alterada entre los primeros 3 meses. En caso de que al culminar los 3 primeros meses posparto,
no se obtuviera un control de la hipertensión, se tenía que buscar alguna causa secundaria de la misma y pues en todo caso dar un tratamiento pues adecuado para la hipertensión. Seguido de esto decía que se tenían que hacer exámenes de orina los primeros 12 meses, esto pues también para estar midiendo los parámetros de la proteinuria. Y también decía que en el caso de las mujeres que tuvieron preeclampsia, la hipertensión benigna recurría en un 15-25%. El 25% siendo pues para aquellas mujeres que tuvieron un parto prematuro de menos de 28 semanas de gestación. Y pues decía que las complicaciones de la hipertensión se presentaban antes de las 37 semanas. Por lo tanto, pues esto podía orientar un poco más hacia un manejo adecuado de la paciente. Seguido de esto, pues venía este esquema en la bibliografía donde venía como que el procedimiento para seguir o dar el manejo de la preeclampsia. En este caso, en el primer cuadro de arriba en el azul, nos podemos observar que son los síntomas, es el asesoramiento clínico. En este caso, los signos y síntomas, la presión arterial, un conteo de células sanguíneas completo, la creatinina y los electrolitos, así como las enzimas hepáticas y el ácido úrico, pues eran los que nos iban a orientar hacia un diagnóstico de preeclampsia. La razón de proteína creatinina y un asesoramiento fetal, en este caso, pues como ya había mencionado, por ecografía Doppler principalmente. Después de esto, era considerar si había evidencia de alguna disfunción orgánica o tener una presión arterial mayor o igual a 160/110 milímetros de mercurio. En caso de que sí, tenía que prácticamente considerar los criterios para la preeclampsia, en este caso tratar de controlar la hipertensión y en caso de que no se controle, pues ya recurrir a la expulsión de la placenta. También el sulfato de magnesio para prevenir la profilaxis de los CVCs, de las convulsiones, perdón. Y pues aquí abajo vienen de nuevo las indicaciones para la expulsión de la placenta. En caso de que la paciente no mostrara una disfunción orgánica, se tenía que considerar las semanas de gestación. En caso de que las pacientes tuvieran más de 37 semanas de gestación, se tenía que inducir el labor de parto, pues ya como ya mencionó el doctor, por parte o por medio de cesárea. Seguido de esto, en caso de que fueran menores de 37 semanas de gestación, se tenía que admitir en 24 horas si el paciente estaba estable y tenía y se tenía que medir los signos vitales maternos por medio del monitor. Y decía que también se tenía que tener en cuenta la presión arterial de 3 semanas atrás y el asesoramiento fetal, así como también dar un manejo de los parámetros sanguíneos de la madre y un crecimiento fetal cada 3 semanas. Y pues en este caso decía que era un control de la presión arterial con un tratamiento en caso de que la presión arterial fuera mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio. Seguido de esto, otro de los parámetros o complicaciones del embarazo que podía mencionar era el hígado graso agudo del embarazo. En este caso, pues decía que se presentaba en el primer trimestre, en este caso, en un caso por cada 7,000 a 20,000 pacientes que presentaran este. Decía que era era muy frecuente o una de las complicaciones de padecer esta patología era que se podía complicar con una insuficiencia renal aguda. Decía que era por herencia autosómica recesiva, principalmente por un daño en la enzima 3-hidroxiacil-coenzima deshidrogenasa. En este caso, pues decía que iba a haber una acumulación de ácidos grasos fetales y que se iban a depositar dentro del hígado materno, pues por medio de vesiculaciones. En este caso, pues decía que iba a haber una afección renal también, ya que se iban a producir cambios hemodinámicos dentro de la madre y también que se podían llegar a acumular vesículas de lípidos dentro del riñón. También pues decía que esta acumulación de grasa en el riñón iba a ser condicionante a una hipercelularidad mesangial y pues esto a su vez iba a conducir a patologías y parámetros renales dentro de los laboratorios de frecuencia, dentro de los laboratorios de rutina. Y pues aquí está una imagen de lo que vendría siendo el ciclo de la beta-oxidación, que es donde tiene cabida la enzima 3-hidroxiacil-coenzima A, que en este caso aquí la vemos subrayada. Y pues esto a su vez va a impedir la beta-oxidación y pues va a hacer que se acumulen ácidos grasos que no se van a poder metabolizar. Y pues por ello la gravedad del padecimiento. De este padecimiento podemos encontrar que va a haber una fiebre, malestar general, dolor epigástrico, la ictericia, que pues es uno de los parámetros o indicadores de mayor afección hepática en este caso,
y pues que se puede presentar la sintomatología de la preeclampsia. En este caso, dentro de los laboratorios decía que era frecuente encontrar hiperbilirrubinemia, pues, ya que pues, a esto se va a deber la ictericia, un aumento de las transaminasas, coagulopatía por deficiencia de los factores de coagulación producidos en el hígado, una leucocitosis y también una hipoglicemia. Decía que el tratamiento que se le iba a dar a los pacientes era específico para las complicaciones que presentaran. Decía que normalmente una vez culminado el parto iba a haber una recuperación total de la función renal y hepática y que la mortalidad iba a aumentar conforme no se proporcionaba un tratamiento adecuado, ¿no? En este caso, en pacientes que no reciben el tratamiento adecuado o que está subdiagnosticado este padecimiento, decía que iban a tener una mortalidad del 18 al 55%. Decía que el requerimiento de diálisis podía ser una opción en caso de que se empezara a afectar de manera grave el riñón y no se pudiera filtrar adecuadamente los desechos del mismo. Por último de mi parte vamos a tener la microangiopatía trombótica. Esta está definida como una presencia de fibrina, trombos plaquetarios en la microcirculación en múltiples órganos principalmente y que se va a asociar principalmente con microangiopatía hemolítica y trombocitopenia. Estos fenómenos pues iban a incluir el síndrome de HELLP, el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica, que pues en este caso se tenía que hacer un buen diagnóstico diferencial para poder ver cómo tratar de manera específica cada uno de estos. Las manifestaciones clínicas decía que en caso de que fuera un síndrome hemolítico urémico, pues iba a haber una mayor proporción o posibilidad de presentar una insuficiencia renal aguda. En este caso también pues decía que la púrpura trombocitopénica trombótica se presentaba antes de las 28 semanas de gestación, que los estudios de la función hepática se iban a encontrar normales en el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico, y que pues la razón de la LDH, de la lactato deshidrogenasa y la ST iba a ser de 25-1, en este caso pues principalmente en el caso del síndrome hemolítico urémico. Y pues decía que no se podían distinguir tanto el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica de la preeclampsia sin necesidad de una biopsia renal. Por lo tanto, pues ante una crisis o problema se recomendaba que de primera línea se realizara una biopsia y después dar tratamiento con eculizumab y transfusiones de plasma. En este caso, la historia natural pues iba a ser de suma importancia, ya que la mortalidad materna, en caso de que no se traten adecuadamente, pues es de un 10 a un 20%, y la mortalidad perinatal, que pues en este caso va a ser posterior al parto, iba a ser de 30 al 80, y pues estos parámetros importantes que debíamos de considerar eran una restricción del crecimiento fetal o un infarto placentario que pues iba a producir la liberación de sustancias de las células placentarias al torrente sanguíneo materno y pues podía contribuir a la mortalidad de la misma. Y pues el tratamiento de primera línea decía que era intercambios e infusiones de plasma constante, así como también la expulsión placentaria con base a los parámetros indicados previamente. Y pues también en caso de que se viera un deterioro progresivo de la madre, se debía de llevar de manera más pues rápida, se pudiera decir, con tal de controlar las complicaciones que pudiera tener y pues los desenlaces mortales que podemos apreciar. Y pues por mi parte sería todo. Bien, vamos a continuar con la lesión renal aguda. Pues el diagnóstico de esta patología en el embarazo se basa en el aumento de la creatinina sérica. Es importante mencionar que las fórmulas usuales para la estimación de la tasa de filtración glomerular no están validadas en el embarazo, ni tampoco los sistemas que definen la lesión renal aguda, como lo sería el AKIN, el RIFLE, el CADIGO. Y también es importante mencionar que no existe una definición universal de la lesión renal aguda en el embarazo, pero es importante monitorizar a aquellas pacientes que tengan valores o niveles de creatinina sérica por encima de los 90 micromoles en litro. En países desarrollados, uno de cada 20,000 embarazos tendrá lesión renal aguda con necesidad de diálisis. Esta particularmente se presenta principalmente en el primer o tercer trimestre del embarazo. En el primer trimestre es más común que se genere por causas prerrenales, como vamos a ver más adelante, como lo sería la hiperemesis gravídica y sepsis. Y en el tercer trimestre es más común que se dé por preeclampsia, hígado graso, microangiopatía trombótica, entre otras.
Las causas de la lesión renal en el embarazo se dividen como tal en prerrenal, renal y posrenal. La lesión renal aguda por causas prerrenales se asocia a una contracción de volumen y vasoconstricción, así como coagulación intravascular, y todos esos fenómenos producen la reducción de la perfusión renal y pues ulteriormente la isquemia renal. Se piensa que la lesión renal aguda en el embarazo se debe a que los mecanismos nefroprotectores ya se encuentran trabajando al límite y por lo tanto si agregamos un insulto, por ejemplo, de índole prerrenal, estos mismos mecanismos nefroprotectores no pueden compensar el insulto. En cuanto a otras causas, como lo serían, por ejemplo, preeclampsia, hígado graso y microangiopatía trombótica, estas son causantes del 40% de los casos de lesión renal aguda en el embarazo. Generalmente los casos se asocian a oliguria. Como tal, no existe características clínicas distintivas de la población general, es decir, que no existen datos específicos de lesión renal en el embarazo que la distingan de los demás casos de lesión renal aguda. Y la mortalidad materna posterior a la lesión renal aguda es de 6 a 30%. En cuanto a tratamiento, los pilares de estas son la restauración de volumen y eliminar o retirar más bien la placa. Esto para eliminar el estímulo de lesión renal aguda. Y el tratamiento generalmente es más sencillo iniciarlo en las partes tardías del embarazo, pero si la viabilidad del feto es incierta, pues entonces es recomendado iniciarlo en etapas pues más tempranas. En cuanto a sepsis y a preeclampsia, se tiene que llevar a cabo una farmacoterapia específica y es importante mencionar que las indicaciones absolutas para diálisis son las mismas que para la población en general con lesión renal aguda, como lo serían síntomas urémicos, sobrecargas de volumen, hipercalemia y acidosis metabólica que no responde al tratamiento médico. Sin embargo, es importante recalcar que generalmente se recomienda que se empiece la diálisis de manera más temprana en las pacientes embarazadas, debido a que a este ambiente urémico la supervivencia del feto puede verse afectada. Por último, vamos a comentar el síndrome de hiperestimulación ovárica. Este es básicamente una respuesta exagerada a la estimulación ovárica asociada a una terapia de fertilización in vitro. Se manifiesta por el incremento de permeabilidad capilar y retención de líquidos con aumento de mediadores inflamatorios. Esta patología sucede posterior al tratamiento con análogos de hormona liberadora de gonadotropina. Este tratamiento provoca que suceda pues la luteinización folicular, a la cual conduce a la liberación de diferentes factores como el factor de crecimiento del endotelio vascular, citocinas, prostaglandinas, histamina, entre otros, y todos esos factores van a afectar a la permeabilidad vascular en el sentido que la aumentan y pues esto provoca ascitis, derrame pleural, hipericárdico y edema, ¿no? Además de que también existe cierta susceptibilidad a eventos tromboembólicos, lesión renal, hipercalemia, hiponatremia y acidosis. En general, este síndrome es más severo y más prolongado en las pacientes embarazadas y en estas pacientes se pueden llevar a cabo diferentes intervenciones para el diagnóstico, como lo sería la biometría hemática, creatinina sérica, pruebas de función hepática, pero el diagnóstico se confirma con el ultrasonido abdominal. En cuanto al tratamiento, generalmente este síndrome es autolimitado, se limita a unos 10 a 20 días, por lo tanto el tratamiento es de soporte. Sin embargo, es importante mencionar que si existe intensidad moderada severa, se requiere la admisión hospitalaria para la corrección de volumen, monitorización y corrección de las anormalidades electrolíticas y demás otras terapias de soporte que la paciente necesite. Y por nuestra parte sería todo. Muy bien. Ok, ¿tienen alguna duda en general? Obviamente lo más aquí, lo que más sí quiero que se aprendan o entiendan es preeclampsia, que es algo, preeclampsia, eclampsia, que no es rara.
les digo que a todos les va a tocar atender embarazadas eventualmente, sobre todo al principio, cuando estén ahí o la van a ver, pues ya que estén yendo en los hospitales, cuando estén rotando en ginecología, cuando van al internado, cuando van al servicio social. Entonces, tienen que estar familiarizados más o menos cómo es la preeclampsia, cómo es la hipertensión gestacional, qué te orienta tal vez a a lo mejor si andas ahí en el pueblo, a lo mejor no está en laboratorios, pero muchas veces sí hay algún laboratorio donde nada más con que te dan una BH, o sea, me refiero a que nomás con una biometría hemática, una química sanguínea y unas pruebas de función hepática, ya casi que puedes pues, diferenciar entre esas. Y sí es muy importante que las sepan detectar y sobre todo a lo mejor ya iniciar un tratamiento en lo que mandan a la paciente a donde debe de ir. Ya estas últimas que mencionaron ahí, que el hígado graso, el síndrome urémico hemolítico, que es la microangiopatía trombótica, ya son un poco menos frecuentes y obviamente a veces se traslapan. Un paciente a lo mejor no siempre es tan facilito decir, es preeclampsia, es HELP, porque comparten ciertas cosas, pero ahí tienes que ir como que medio poco a poco investigando qué es. El punto es que lo principal es tratamiento de soporte, pues quitar cualquier cuestión que pudiera hacerle más daño. Obviamente controlar la presión es primordial y pues evaluar el caso, ¿no? Si es un embarazo todavía que el bebé todavía no se recomienda pues sacarlo, pues ahí ir haciendo todo lo posible para tratar de que estabilices a la paciente para que llegue a una edad gestacional pues más o menos bien. O si es un embarazo ya de 37, 38, pues no, pues ya no la andan pensando, ya hazle la cesárea y evítate problemas. Bueno, evítale problemas a la mamá y al bebé, ¿no? Porque pues luego pueden venir también complicaciones para ellos, como ya lo mencionaste. Y nada más, quería que vieran este tema porque no es raro, no es así súper frecuente tampoco, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Porque tienen mal pronóstico a futuro, o sea, pueden complicarse feo y sobre todo muchas mujeres a veces quedan con daño. No es, también es algo que vemos a veces en la consulta, llegan mujeres jóvenes, así, 30, en sus 30, 40, y de repente un día se hicieron un laboratorio y pues tenían creatinina de 3. Oye, pero pues estoy bien, nunca he tenido nada. Y su único antecedente, o sea, de que no son diabéticas, no son hipertensas, no tienen glomerulonefritis, nunca han tenido nada. Y su único antecedente, es que en el embarazo hace como 5 años tuve preeclampsia. Y, y muchas veces, a lo mejor hoy en día en ciertos hospitales ya más, pues al menos de segundo o tercer nivel, a veces sí se le da más importancia a eso. Pero toda mujer que tuvo hipertensión gestacional o preeclampsia o cualquiera de las otras estas complicaciones debe de tener un seguimiento posparto. Porque es muy común que las embarazadas ya que tienen su parto o cesárea, ya las dan de alta del hospital y va y que te vaya bien, ¿no? Y a veces sí queda alguna especie de daño renal o quedan hipertensas, etcétera, pero la dan de alta pues muchas veces ya sin nada, así como que no, ya está bien. Y pues también las personas pues no saben o no los informan y llegan años después ya con un problema. Entonces, le digo, no es raro, a veces en la consulta lo hemos visto. Así, su único antecedente es la preeclampsia y pues qué casualidad que no tenía nada y nada más tuvo ese antecedente hace unos años y de repente ya tiene creatinina elevada, ¿no? Pues así como que dices, pues a mí se hace que por ahí fue la cosa, ¿no? O sea, pero si a la persona nunca le explicaron, oye, pues te tienes que estar revisando la presión, sobre todo al menos ahorita unos meses en que pues, acabas de pasar por esto, pues no está de más una consulta ahí con el internista en unos 3, 6 meses, o sea, aunque sea un chequeo general nomás para ver que todo haya regresado a la normalidad. Entonces, también ahí toma importancia eso, ¿ok?
Y nada más, ¿tienen alguna duda o comentario en el tema? ¿Sí me oyen o como que me corté aquí la comunicación? No, sí he escuchado, doctor, todo. Ok. Entonces, ¿alguien dijo algo? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctor, gracias. Ah, ok. Bueno, mañana, ¿qué tema? ¿Qué era? Infecciones urinarias, ¿qué era mañana? Sí, mañana toca ese. Ok. Bueno, pues nos vemos mañana entonces, si ya no hay más por el momento. Hasta mañana, gracias. De nada. Gracias. Bye, bye.